Sintonía 1420 AM presenta Gerencia Pública. Un programa dedicado a la difusión de los principios técnicos que deben regir en la administración pública, en el contexto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, bajo la producción, dirección y conducción del abogado Silvio Castellanos. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Quien les habla, abogado Silvio Castellanos, certificado de locución número 47202 y certificado de productor nacional independiente número 27398, siente gran complacencia en continuar hoy con el análisis de las funciones atinentes a la Asamblea Nacional, con oportunidad de la nueva composición de ese poder, es decir, el poder legislativo, como consecuencia del accionar del pueblo venezolano en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015. Esto gracias a nuestros patrocinantes Grupo Inciplan, capacitación para una administración pública con excelencia. FedCon Logistic Inc., su mejor opción para invertir en los Estados Unidos. Y BIA, apoyo legal y administrativo, consultoría gerencial, jurídica y tributaria. Está en la presidencia y dirección general de esta prestigiosa emisora la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra y en los controles nuestro amigo Luis Guillermo Martínez. Para comunicarse con este espacio están a su disposición los teléfonos del estudio 0212-264-1494 y 0212-264-1619. Por Twitter, @gerenciapven, por Facebook, Gerencia Pública Venezuela. Por internet pueden ustedes en este momento escucharnos y vernos en vivo por la dirección www.radiosintonía1420.com.be, donde está disponible un chat para que puedan participar con opiniones y comentarios. Para tramitar su publicidad en este espacio o para adquirir servicios de locución para la publicidad de sus bienes y servicios, pueden ustedes comunicarse por el teléfono 0414-540-3098 y 0212-793-2002. Puede usted también ver este y todos los programas de este espacio nuevamente en YouTube 24 horas después de haber salido al aire por la dirección Gerencia Pública Venezuela. Bien, estimados amigos, hoy tenemos de nuevo aquí al profesor Wilmen Romero. Wilmen Romero estuvo con nosotros el programa anterior, pero dejó muchas cosas pendientes, por lo que casi que lo obligamos a venir hoy. Dentro de sus múltiples obligaciones, lo forzamos a venir hoy y aquí lo tenemos de nuevo con nosotros. El profesor Wilmen Romero es profesor de posgrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en el Centro de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y es profesor en la Escuela de Derecho de la misma facultad. Además, pertenece al Instituto de Investigaciones de Ciencias Penales. A manera de introducción diremos que lo que sucedió el 6 de diciembre fue concretamente el ejercicio de un derecho humano previsto en nuestra Carta Universal, digo nuestra porque es de todos los seres humanos, en nuestra Carta Universal de los Derechos Humanos, y ese artículo dice así, numeral primero: toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directa o por medio de representantes libremente escogidos. El numeral 2, toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Y el 3 dice, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresa mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Así que todas esas propagandas relativas
a la violación del secreto del voto a través de X forma electrónica o a través de satélite, todo eso es falso y hubo bastante propaganda en contra. Profesor Wilmen, nosotros tenemos aquí alguna composición de cómo quedó la Asamblea Nacional. Vamos brevemente a decir que el 54.4% se asignó a diputados de la oposición, concretamente de la Mesa Unidad Democrática, el 41.6% a diputados oficialistas y el 2.9% a otros diputados, entre los cuales estaban los representantes de los indígenas. Quedó así la composición en cuanto a partidos: 33 diputados para Primero Justicia, 25 diputados para Acción Democrática, 21 diputados para Un Nuevo Tiempo, 14 diputados para Voluntad Popular, 3 diputados para la Causa R, 3 para Avanzada Progresista, 3 para Cuentas Claras, 2 para Proyecto Venezuela, 1 para 20 Venezuela, 1 para Convergencia, 1 para Alianza Bravo Pueblo, 51 diputados para el PSUV, 2 diputados para el Partido Comunista de Venezuela, 1 Patria para Todos y 1 Vanguardia Bicentenaria Republicana. En general, pues, tenemos una composición de 2/3, que es una de las mayorías calificadas, 2/3 para la oposición y, por supuesto, 1/3 para los diputados oficialistas. En general, profesor, queríamos oír su opinión en cuanto a esta composición, tanto de partido como de manera global, pero vamos primero a nuestra primera pausa musical. Hoy tenemos música navideña con Serenata Guayanesa y su primera pieza es Corre Caballito. Corre caballito. ¿Pero corre para acá o para atrás? Hacia Belén. No está, no hay problema. Hacia la derecha. Mira, llama Gro. Vamos a preparar la vaina para el niño de la vaina. Sí, porque ahorita viene nueva publicidad y tranquilo. Al niño también dicen los pastores que hará sido un niño cubierto de flores, que hará sido un niño cubierto de flores. El ángel Gabriel anunció a María que el Hijo Divino de ella nacería. El ángel Gabriel anunció a María que el Hijo Divino De ella nacería, dicen los pastores, que hará sido un niño cubierto de flores, que hará sido un niño cubierto de flores. Los 3 reyes magos vienen del oriente y le traen al niño hermosos presentes. Los 3 reyes magos vienen del oriente y le traen al niño Hermosos presentes, dicen los pastores, que hará sido un niño cubierto de flores, que hará sido un niño cubierto de flores. la esposa y la virgen, la mula y el buey fueron los que vieron al niño nacer. La esposa y la virgen, María. la mula y el buey. Al niño nacer, dicen los pastores, que hará sido un niño cubierto de flores. Se cumple. Vamos a hablar de las dos mayorías. Solamente creo que una mayoría codificada era solo 2/3. Ah, claro. Ese de la- Para no hablar tan duro por la cama. De la broma esa de Hawái, el ave. ¿Te acuerdas? El 15 de diciembre. Ah, no. Voy a hablar de... ¿Te recuerdas del 15 de Sí, 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 diciembre? sí. Al niño también. No voy a hablar de... Digo, para que te Hoy sí se trató. Hoy también no se tocó la Constitución. Se generó la Constitución. se aprobó el referéndum. Sí, acuérdate que también fue el día. Hoy es 15. Hoy es 15. Ah, 15. Bueno, lo menciono mañana. ¿Quieres mencionarlo?
Están ustedes en sintonía de Gerencia Pública. Continuamos, estimados radioescuchas. Quedó en el aire la pregunta que le hicimos al profesor Wilmen en relación a esa composición y en cuanto a la mayoría que eso implica. Diga usted, profesor. Sí, buenos días, Silvio. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, sí, efectivamente la semana pasada quedamos pendientes sobre algunos tópicos, específicamente preguntas que quedaron en el aire, aun cuando todavía está en veremos. El motivo principal por el cual fui yo invitado al programa, pero entiendo que la dinámica del programa, digamos, claro, obedece a la demanda de los radioescuchas, ¿no? Claro, la opinión con respecto a la composición, a la nueva composición de la Asamblea Nacional, bueno, sigamos, una opinión, primero como ciudadano, ¿no? Por supuesto, digamos, ojalá y cada una de las personas que fue electa, cada uno de los grupos que tiene algún tipo de representación en la Asamblea Nacional o que representa algún interés en la Asamblea Nacional de los electores a los cuales, por los cuales fueron electos, bueno, sean conscientes de la alta responsabilidad digamos, que ostentan o que van a detentar a partir del próximo año, y que sean precisamente conscientes en el mejor sentido político del término de que, bueno, efectivamente Venezuela necesita que se cree una auténtica institución legislativa. Ojalá y cada uno de los cuerpos políticos que allí hacen vida sean capaces de saber leer lo que sucedió el 6 de diciembre. Sí, profesor, y también hay que ver que ahora estamos en una especie de extremo. Ahora, con esa mayoría calificada, porque hay dos tipos de mayoría calificada, con esa mayoría calificada que es la máxima, la Asamblea Nacional tiene un poder, ¿no?, igual al poder que tenía el PSUV hasta el 6 de diciembre. Entonces, esos extremos, claro, son negativos. Sí, en una sociedad entonces democrática armónica, lo ideal, por supuesto, es la mayor, digamos, armonía entre los distintos poderes, en el sentido de que cada uno, más importante que eso, yo diría que incluso que cada uno de los poderes sepa, digamos, sea consciente de cuáles son los deberes que le atañen, y que por supuesto se autolimiten entre ellos. De todas maneras, el poder que tiene la Asamblea Nacional en un Estado de Derecho, bueno, digamos, un poder importantísimo, principalmente de control, porque para nadie es un secreto que en Venezuela, bueno, justamente varios de los grandes problemas que han sucedido durante los últimos años obedece a la falta de controles a las cuales necesariamente hay que someter al Poder Ejecutivo. Así es, y pienso que no solo al Poder Ejecutivo, profesor, sino también al resto de los poderes. Al resto de los poderes, claro. De hecho, las potestades previstas en el artículo que corresponde a la Asamblea Nacional, digamos, nos asoma que es sobre el resto de los poderes. Claro. De hecho, puede remover magistrados que no cumplan con su trabajo, puede remover a los integrantes del CNE. Sí, son unas facultades amplísimas que, digamos, cada una de ellas dependerá del tipo de mayoría al cual se refiera. Hay unas facultades muy puntuales para la mayoría simple, una para la mayoría calificada que se refiere a las 2/3 partes y la de las 2/5 partes. Hay algunas facultades determinadas para cada uno de estos tipos de mayoría, pero en todo caso, eso tal vez es una cuestión de configuración allí interna. Lo más importante es que efectivamente la nueva Asamblea Nacional debe precisamente, digamos, responder ante las expectativas y las exigencias de los electores que, se expresaron el 6 de diciembre. Y así como usted lo dice, pienso que debe dedicarse la nueva Asamblea a resolver los problemas, como lo han dicho otros voceros importantes políticos, resolver los problemas, porque la gente votó por resolver sus problemas y no por conductas posibles retaliativas, de venganza o X. Yo creo estamos completamente en sintonía. Sin embargo, profesor, hay en el tapete algo ahorita que no deja de salir en la prensa y en la radio, que es la libertad de los presos políticos a través de las vías que implica, pues, o que nos ofrece la Constitución. Ya vamos a hablar sobre eso, profesor, pero vamos ahorita a un momento de publicidad para agradecer a nuestros patrocinantes. Decimos que Grupo Inciplanes, capacitación del talento humano,
en las organizaciones del Estado para beneficio del pueblo venezolano. Grupo Inciplan aporta excelencia a la gestión. Grupo Inciplan, el mejor aliado para la formación de los recursos humanos en la administración pública. Llame ya por los teléfonos 0414-540-3098 o 0212-793-2002. ¿Desea invertir en los Estados Unidos? Fedcom Logistics Inc. es tu mejor opción. Inversión segura con rápido retorno en manos de los profesionales que sí saben de transporte. Fedcom Logistics Inc., la mejor inversión para asegurar tranquilidad ahora y en el futuro. Llame ya en Venezuela por los teléfonos 0412-9551-756 o 0212-793-6646 y en los Estados Unidos por el teléfono 001-954-918-9867. VIA, apoyo legal y administrativo, consultoría gerencial, tributaria, laboral, mercantil, contencioso administrativo y funcionarial. En VIA tenemos un excelente equipo de abogados para la mejor representación ante los tribunales e inspectorías del trabajo. Contáctanos ya por el teléfono, por el correo unavenezuelaposible@gmail.com, por Twitter @Luis López Radio y por teléfono al 0212-625-3722. Bien, profesor, decíamos que está en el tapete y sobre esto queríamos oír su experta opinión como estudioso de nuestra Constitución, el aspecto, el tópico de la libertad de los presos políticos, que hay dos vías alternas, que son la amnistía y el decreto, la ley de amnistía y el decreto de la Asamblea, decreto de amnistía. O sea, hay dos posibilidades. ¿Puede usted decirnos Claro, algo bueno, al respecto? sí, bueno, ciertamente, fíjense, hay unos problemas prioritarios por los cuales la mayoría del pueblo se expresó, la mayoría de la sociedad se expresó el 6 de diciembre. Sin embargo, hay una cuestión previa que es decisiva y que es la cuestión institucional, política e institucional, la crisis institucional por la cual atraviesa Venezuela y la crisis política en la cual ha estado inmersa durante los últimos años. Esa cuestión previa efectivamente debe ser abordada. Digo de una cuestión previa porque de ello va a depender en gran medida el resultado de las otras cuestiones que son decisivas y determinantes para el vivir diario de la gente, ¿no? Esta cuestión previa, entre otras cosas, obedece a que, bueno, efectivamente debe ser abordado el problema de la amnistía. Pareciera que no está entre las prioridades para el país, pero efectivamente para el buen desempeño institucional pareciera que, sin embargo, es una cuestión previa a decidir y a afrontar. El camino de la amnistía. Hay efectivamente, como decía nuestro amigo Silvio, hay eventualmente dos alternativas. Por allí incluso el profesor Alan Bruber Carías, y hoy en la mañana vi por allí en las noticias, incluso los miembros del Foro Penal Venezolano han asomado la posibilidad incluso a través de decretar un decreto de amnistía que pudiera hacer la Asamblea Nacional. En mi concepto, sin embargo, reitero lo que he sostenido en otras oportunidades. Creo que el mejor camino, el camino institucional adecuado y el que constitucionalmente pareciera el preferente, sería el camino de la aprobación de la amnistía a través de una ley que debe cumplir con el procedimiento de formación de leyes que está en el texto constitucional, en la Constitución, entre los artículos 2 al 216. No obstante, reitero que, bueno, por supuesto es una vía. Algunos han dicho que puede ser, por ejemplo, el profesor Bruber ha dicho que puede ser a través de un decreto sin forma de ley. Honestamente, por imperativo del principio de legalidad penal que aquí aplica, veo como preferente el camino de la ley. Pero de amnistía. Fíjese, profesor, que ya el presidente Maduro ha afirmado en varias ocasiones que él no va a firmar ninguna ley de amnistía, y asoma cuestiones como que esa ley será inconstitucional y que esa ley no puede aprobarse, no la puede firmar porque hay delitos de lesa humanidad. O sea, como ya el presidente se aventuró a decir
a decir eso. ¿Qué comentario le Claro, le bueno, merece de eso, todas maneras, por profesor? supuesto, la Constitución en ese sentido, digamos, dispone los mecanismos incluso para el supuesto hipotético en casos de veto por parte de quien detente la presidencia de la República en determinado momento. Efectivamente, el Poder Ejecutivo o el Presidente de la República tiene la posibilidad de vetar una ley, incluso la posibilidad de someterla a consulta cuando considere que hay unos plazos bastante reducidos, por cierto, que están ahí en el procedimiento de formación de leyes en el texto constitucional, incluso la posibilidad de someterlo a consulta o someter a consulta este cuerpo normativo a la, digamos, a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Profesor, perdón que le interrumpa. Ese veto del que usted habla, porque la Constitución no expresa la palabra veto exactamente, Ajá. pero ese veto del que usted habla, como es el veto del Consejo de Seguridad de los miembros principales, implica que la ley no iría, porque una cosa es vetarla y otra cosa es someterla de acuerdo al procedimiento a otro órgano. No, exactamente. O sea, él puede vetar e incluso directamente plantear algunas, digamos, una nueva formulación o alguna posible revisión al Pleno de la Asamblea Nacional. La posibilidad de veto está, digamos, es una institución propia del derecho constitucional, la posibilidad de veto que tiene el Presidente de la República. Eso por una parte. Y por otro, la posibilidad de consulta que tiene ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Me preguntabas tú, Silvio, la cuestión de los delitos de lesa humanidad. No, Pero perdón, profesor, el veto significa que ahí para el proceso. O sea, no, cuando él veta se acabó. No, sencillamente que quería. hace unas recomendaciones a la Asamblea Nacional cuando, bueno, hay discrepancias en uno que otro aspecto, pero esa posibilidad de veto no implica ni mucho menos que digamos que paraliza el proyecto, porque en definitiva eso implicaría una especie de intromisión en la función legislativa que es prioritariamente competencia de la Asamblea Nacional. Eso, digamos, la Constitución en ese sentido dispone de unos mecanismos que lo menos que se puede interpretar es en el sentido de que el Poder Ejecutivo pueda paralizar el desarrollo normal de la Asamblea Nacional. Ok, entonces Eso sería un camino negado. queda claro que el veto no es que se acabó la ley, Exacto. paró la ley, no, sencillamente son observaciones. Sí, exacto. Vamos a seguir comentando Ahora, esto, profesor, pero vamos siempre a amenizar con nuestra segunda pausa musical. Seguimos con Serenata Guayanesa y su segunda pieza es Casta Paloma. Cantando aguinaldos, pasaré la vida bajo el cielo. 2:14 y 16. Casta paloma, de gentil plumaje, emblema quiero de risueña paz. Dime si piensas remontar el vuelo, o si hasta el puerto de mi patria vas. Cantemos muchachos con gran alegría. La Pascua es un año, la vida es un día. Casta paloma, de gentil plumaje, emblema lleno de risueña paz. Dime si piensas remontar el vuelo, o si hasta el puerto de mi patria vas. Emblema quiero de risueña paz. Dime si piensas remontar el vuelo, o si hasta el puerto de mi patria vas. Uno y otro río se dan cita aquí. El Padre Orinoco y el río Caroní. Casta paloma de gentil plumaje, emblema lleno de risueña paz. Dime si piensas remontar el vuelo, Ahí falta una o voz. si hasta el puerto de mi patria vas. Falta una voz ahí en esta grabación. La primera voz. ¿Qué pasó ahí en la transmisión? Óyelo bien, sí, Casta paloma, casta paloma, de gentil a la plumaje, primera es que canta. emblema lleno de risueña paz. Dime si
oye bien cómo lleva. Llora por la ausencia de Alejandro Vargas, casta paloma de gentil plumaje, emblema tierno de mi sueña paz. Dime si piensas remontar el vuelo, o si hasta el puerto de mi patria vas. Seguimos, estimados amigos, aquí con el profesor Wilmen Romero. Profesor, en ese veto, ¿podría usted describir para la gente que nos oye ese procedimiento de la presidencia con el Tribunal Supremo y vuelta? ¿Cómo es ese asunto? Exacto, una especie de diagrama de eso, ¿no? Claro, fíjense, el artículo 214 constitucional, me voy a permitir leerlo aquí. No, adelante. Con tu permiso aquí. El presidente de la República promulgará la ley dentro de los 10 días siguientes a aquel en que la haya recibido. Dentro de ese lapso, con acuerdo del Consejo de Ministros, podrá solicitar a la Asamblea, mediante exposición razonada, que modifique alguna de las disposiciones de la ley o levante la sanción a toda la ley o a parte de ella. La Asamblea Nacional decidirá acerca de los aspectos planteados por el presidente de la República por mayoría absoluta de los diputados y diputadas presentes y la remitirá a la ley para su promulgación. Es decir, esa posibilidad de veto indica que, bueno, que se le plantea algunas observaciones al cuerpo normativo, en definitiva las remite a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional decidirá, de acuerdo a una mayoría absoluta, si aprueba o no, digamos, las consideraciones que tenga a bien hacer a esas observaciones que ha planteado el presidente de la República. Luego, el propio artículo 214 nos dice: el presidente de la República deberá proceder a promulgar la ley dentro de los 5 días siguientes a su recibo, sin poder formular nuevas observaciones. Sin embargo, después dice, cuando el presidente de la República considere que la ley o alguno de sus artículos es inconstitucional, solicitará el pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo en el lapso de 10 días que tiene para promulgar la misma. El Tribunal Supremo decidirá en el término de 15 días contados desde el recibo de la comunicación del presidente. Si el tribunal negare la inconstitucionalidad invocada o no decidiera en el lapso anterior, el presidente de la República promulgará la ley dentro de los 5 días siguientes a la decisión del tribunal o al vencimiento de dicho lapso. Después vienen otros artículos allí. Sí. Pero fíjese, profesor, que allá hay algo interesante. El presidente puede objetar la ley y enviarla de nuevo a la Asamblea, pero si el presidente considera que hay asuntos inconstitucionales, lo envía al Tribunal Supremo. A la Sala Constitucional. A la Sala Constitucional. Y dice claramente allí, como usted acaba de leer, si negare la constitucionalidad, tendrá que promulgarla. Pero si no niega la constitucionalidad, sino que aprueba o está conforme con el planteamiento del presidente en cuanto a su inconstitucionalidad, ¿qué pasaría? No está ahí en la Constitución. ¿Puede entonces la Asamblea promulgar una ley declarada inconstitucional por la Sala Constitucional? Una cuestión principal aquí, ¿no? La posibilidad de declaratoria como inconstitucional de una eventual ley de amnistía. La única manera, o digamos el único argumento que tiene la Sala Constitucional es el artículo 29 constitucional, que se refiere a que aquellos casos en los cuales se refiere a delitos contra los derechos humanos, delitos de lesa humanidad. No es el caso de ninguna de las personas que está siendo sometida a procedimiento penal o que hayan sido ya condenadas. Bien, no es ninguno de los supuestos. Vamos a hablar ya de eso, profesor, pero inexorablemente tenemos que ir a una entrada de la emisora para importantísimos mensajes promocionales y publicitarios. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. En esta temporada atrapa la emoción. Somos el número 10 en nuestra alineación. Contigo soñamos, contigo sufrimos, contigo celebramos y nos divertimos. Vamos mi equipo, ponle coraje, tenemos con qué y vamos pa'lante. Vamos mi equipo, ponle coraje, la fiebre naranja que nunca se apague. Queremos de nuevo coronarte campeón por el apoyo de tu naranja afición. Por eso se siente desde este octubre ardiente que somos y seremos. Aquí lucho por siempre. El
las Águilas del Zulia por Radio Sintonía 1420 La AM. información más completa en fútbol la encuentras en lavinotinto.com. Análisis, comentarios, noticias, opinión. De lunes a viernes, de 12:30 a 1:30 de la tarde, lavinotinto.com. Conducido por Juan Carlos Rutilo y presentado por Sintonía 1420 AM. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla John Kennis y quiero invitarlos a que sintonicen todos los martes y jueves a las 2 de la tarde el programa Entre Amigos, por aquí, por Radio Sintonía 1420 AM. Estaremos compartiendo de una hora de música, entretenimiento, entrevista a todos los artistas del momento. Acompáñame todos los martes y jueves a las 2 de la tarde por Radio Sintonía 1420 AM. Y no lo olvides, donde está Dios no falta nada. Sintonía 1420 AM. De nuevo con ustedes, Gerencia Pública. Continuamos, estimados amigos, no sin antes recordarles que este y todos los sábados a las 12 del mediodía se transmite el programa cultural más dinámico de la radio. Se trata de la Tómbola Cultural, un espacio en el que aprendes porque aprendes, con temas de actualidad, concursos y premios que te sorprenderán. Pon a prueba tus conocimientos y no lo olvides, este y todos los sábados a las 12 del mediodía te esperamos con Andreina Baroni y Álvaro Acosta en la Tómbola Cultural. Bien, estimados amigos, quedó sobre el tapete el asunto de la inconstitucionalidad que pudiera invocar el presidente y declarar la el Tribunal Supremo. Esto está asociado a los tipos penales por los cuales, o que se le han imputado y por los cuales se ha acusado y condenado a los presos políticos o a los detenidos por causas que no son políticas según